Antes de la existencia de la psicología, uno puede pensar en la Grecia antigua, cuando los procesos mentales, obviamente que ese concepto nace en el mundo contemporáneo, eran pensados cómo organizar la polis, cómo organizar la sociedad, cómo organizar los grupos. En ese sentido, la noción de psicología es una noción moderna, de procesos encarnados en un cerebro, encerrados en el fondo en el mundo psíquico, pero siempre se han pensado como fenómenos relacionales sociales. Por ejemplo, si tú estudias un poco lo que ha ocurrido con los movimientos sociales hoy día, hay antropólogos, sociólogos y también neurocientistas sociales encargados de ver cómo es que nuestro cerebro procesa información social y predice la conducta en estos contextos. Así que hay muchos campos donde la neurociencia social ha podido colaborar hoy día con la investigación. Y en ese ámbito tú tienes unas investigaciones muy interesantes sobre los procesos como de irse a los extremos, ¿verdad? Y de cómo procesar la información cuando uno tiene ideas un poco más radicales. Sí, nosotros en el laboratorio nos dedicamos a estudiar un fenómeno muy atractivo para muchos campos que se llama metacognición, ¿no? Cómo es que los individuos pueden acceder a su mundo psíquico y controlar su conducta, regular su conducta. En el mundo de la educación, por ejemplo, un niño que no sabe o no entiende lo que el profesor está hablando, tiene que levantar la mano y preguntar. Pero ese acto de levantar la mano y preguntar denota o de alguna manera representa que el niño puede acceder a su mente, puede acceder a su mundo psíquico, darse cuenta que no entiende y pregunta. Bueno, eso tan propio de los seres humanos, esa capacidad tan humana de poder estar en contacto con nuestro mundo interior, permea todas las conductas sociales. En un reciente estudio evidenciamos que cuando se radicaliza el pensamiento, cuando hay poca flexibilidad cognitiva, cuando tenemos ideas que son muy radicales, baja la capacidad de regular nuestros pensamientos. Es decir, sería una condición psicológica no muy saludable. ¿Te fijas? Otro estudio en esta misma línea, encontramos que cuando las personas se estresan, tienen cambios hormonales muy precisos, y estos cambios hormonales son neurotóxicos, es decir, inhiben la capacidad metacognitiva. ¿Te fijas? Entonces, estrés y radicalidad, por ejemplo, dos fenómenos sociales que hoy día vivimos, son negativos a la hora de pensar cómo es que regulamos nuestro propio pensamiento. Y estas como niveles más bajos de metacognición, ¿en qué se pueden ver? ¿Qué implicancias tienen en la vida social? Porque alguna vez tú me hiciste este comentario y lo encontré muy atingente y lo veo en mis hijos, eso que a cierta edad los niños saben hacer todo y tienen cero capacidad de ser como autocríticos respecto a sus capacidades. Claro. ¿Sí? Claro, ahí tú ves que en el fondo hay una baja capacidad de abstraerse y decir, bueno, mira, confío o no confío en mis decisiones, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Eso porque la capacidad metacognitiva todavía no está madura. Ahí son secos para tocar guitarra, secos para bailar, hablan todos los idiomas. Excelente. Pero que estupenda esa confianza. No siempre. De hecho, las personas adultas, el exceso de confianza nos lleva a cometer errores. Una de las nociones más importantes en metacognición es ser capaz de confiar en decisiones que potencialmente son correctas, pero desconfiar de las decisiones que son incorrectas. Esa capacidad de poder leer subjetivamente el valor de mis decisiones parece ser un indicador de salud mental. Hay condiciones en salud mental, hay situaciones, cuadros psicopatológicos donde la capacidad metacognitiva está alterada, principalmente cuadros ligados al estrés. Y a la depresión, como esta rumiación que uno a veces tiene. Eso es fascinante porque hay poca investigación, pero la investigación que existe en depresión es que los individuos que tienen depresión habitualmente presentan un exceso o un aumento de su capacidad metacognitiva en periodos de depresión. Y eso tiene una razón, básicamente, y es la hipótesis que maneja la literatura científica es que los individuos entran en una fase de rumiación o constante, en el fondo, monitoreo, observación de sus estados negativos, lo que hace que al final del día entrenen esta capacidad. ¿Y mejora su capacidad de monitorearse? ¿De resultados como más asertivos? No. Eso es un tema muy polémico. Pareciese que en el fondo nuestra habilidad para leer nuestros propios estados mentales es estable. Evoluciona en los primeros años de vida y ahí está la gran apuesta de los
científicos, encontrar esa ventana, ese punto o ese momento de permeabilidad o de donde podemos entrenar la metacognición en los primeros años de vida. Pero luego es una habilidad que se estabiliza completamente. Después hay un decaimiento natural, y eso es lamentable, hay un decaimiento natural de las habilidades cognitivas general. Y la metacognición es otra habilidad más que decae. O sea, ya no estamos en el pico, ya fue. Claro. Lo que tú puedes hacer es mejorar el contexto, porque pensar los recursos cognitivos que todos los individuos tenemos es como pensar en el fondo. Te doy un ejemplo, como tener unas fichas, por ejemplo. ¿Te fijas? Que son, por ejemplo, tengo tantos puntos de atención, tengo tantos puntos de memoria, tengo tantos puntos de cognición o metacognición. ¿Okay? Si tú estás en un contexto estresante, donde hay mucha demanda, en el fondo te quedan pocas fichas para cada cosa. ¿Qué es lo que puedes hacer para favorecer la metacognición? Favorecer el contexto. Si yo bajo los niveles de estrés, por ejemplo, en la sala de clase o en el mundo familiar, ¿te fijas? En la casa, evidentemente que los recursos que yo dispongo para entender al otro, para entenderme a mí, para relacionarme con otro, para regular mis afectos son mayores. Entonces, lo que mostramos en Valdivia, en un estudio en la Universidad Austral, es que las personas que realizan mindfulness aumentan su capacidad metacognitiva en la evaluación de la hora o del contexto que estudiamos. O sea, esta intervención en los colegios que está tan de moda de poder hacer momentos de meditación, de tranquilidad, ayudaría por lo menos en el contexto del aula. Claro, pero no porque aumente la metacognición, sino porque en el fondo hace que bajen las cargas de estrés, bajen en el fondo las expectativas negativas que tienen los estudiantes frente, por ejemplo, a una evaluación. ¿Te fijas? Serviría también en el fondo hacer un deporte o hacer algún otro tipo de actividad que cumpla el mismo objetivo. Si entendemos lo psicológico como toda la información que yo dispongo en la vida natural, yo en el fondo voy al trabajo, hablo con la secretaria, hablo con mis alumnos, luego hago clase, estoy constantemente expuesto a estímulos sociales, a expectativas, a motivaciones, a planes, etc. Nuestro cerebro lo que hace, dentro de las muchas cosas que procesa en paralelo, es predecir el mundo social. Es decir, constantemente estoy proyectando lo que espero. Espero que esta entrevista sea así o así. Pero si algo raro ocurre, por ejemplo, esa planta comienza a hablar, ¿no te fijas? Inmediatamente rompe la expectativa, ¿ok? Entonces, el cerebro también es un cerebro que tiene economía. Hay un desgaste económico importante en los recursos que tiene. Para reducir la economía y para ahorrar recursos, ¿ok? Nosotros tenemos básicamente una proyección de la regularidad del mundo. De los patrones del entorno. No espero que esta planta en el fondo levite. Tampoco espero en el fondo que yo me ponga a bailar también. Por supuesto, aunque podría ser. Entonces, el cerebro es predictivo, ¿te fijas? Predice o tiene un plan que intenta anticiparse, en el fondo, a todas las situaciones. Y en ese sentido es profundamente social. Tengo una teoría de ti, tú tienes una teoría de mí y nos comportamos en consecuencia, nos coordinamos como una danza. En la medida que esa danza funcione y yo cumpla las expectativas que tú tienes de mí y tú cumplas las expectativas que yo tengo de ti, al final del día podemos relacionarnos perfecto. ¿Te fijas? Cuando se ocurre un quiebre es cuando uno de los dos rompe esas expectativas. Lo que nosotros hemos visto que en sociedades polarizadas o en sociedades que en el fondo presentan un alto nivel de radicalismo moral, religioso, político, su población presenta un decremento metacognitivo y una baja metacognitiva. ¿Te fijas? Tanto es así que en el fondo los sectores más moderados o del centro, no radicales, aquellos que pueden integrar información y cambiar de opinión, presentan un alto nivel metacognitivo. Entonces, básicamente el mensaje no es solamente para las familias a nivel individual, que hemos hablado de eso, sino también colectivo. Parece ser un factor psicológico que media la conducta social. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, en ambientes políticos o de discusiones como más bien extremas, el problema de cuando hay baja metacognición es que
no toman los como indicadores sociales que hay en el entorno, porque vas repitiendo tu propio argumento, tu propia idea, sin tomar en consideración lo que te entrega el entorno, ¿no? Si tú te fijas, nunca has visto en un debate que alguien reconozca un punto del otro, o es muy raro ver reconocer un punto del otro. Ese es un acto psicológico de alto nivel, de alta complejidad. Históricamente tú puedes ver en psicología social, estudio en psicología social de comienzo de siglo, donde las sociedades que están polarizadas tienden a la radicalidad de su pensamiento, a una baja flexibilidad cognitiva, a contextos de estrés social masivo, ¿te fijas? Y por tanto un deterioro global de los estados cognitivos, evidentemente.